Bendiciones para todos. Les saluda el profesor Casares y pues este día quiero explicarles un poquito sobre los sistemas de unidades y los instrumentos de medición. Para empezar, pues iniciamos con la semana 4 de la fase 1, sistemas e instrumentos de medida. Con esta parte iniciamos la parte de lo que se conoce como mediciones. En las mediciones pues utilizamos instrumentos de medida, como el caso que tengo acá, pues tengo un metro. Podemos utilizar una cinta métrica, podemos usar también un termómetro, podemos usar también un reloj, podemos usar una balanza, una báscula, etc. ¿Qué significa medir? Cuando nosotros vamos a medir un objeto, lo que hacemos es comparar las magnitudes que sean de la misma especie. Es decir, si yo quiero medir una unidad de tiempo, debo de utilizar un instrumento de medida adecuado. En este caso sería un reloj. Por eso la definición dice que medir es comparar dos magnitudes que sean de la misma especie. No puedo realizar una medida de tiempo utilizando un termómetro, o no puedo medir una temperatura utilizando una balanza. Debe de ser de la misma especie. Luego tenemos lo que se conoce como sistemas de unidades. En el tutorial anterior les explicaba un poquito sobre el Sistema Internacional de Unidades, que se abrevia SI. En ese momento decíamos que el Sistema Internacional de Unidades consta de 7 magnitudes fundamentales, las cuales son longitud, masa, tiempo, temperatura, corriente eléctrica, cantidad de sustancia, intensidad luminosa. Cada una de estas magnitudes tiene su propia unidad de medida. En el caso longitud, la unidad es el metro. La masa es el kilogramo. El tiempo es el segundo. La temperatura es el Kelvin. La intensidad de corriente es amperio. Cantidad de sustancia es mol. Intensidad luminosa es candela. Es decir, cada una de estas magnitudes tiene su propia unidad de medida. Muy bien. Pero aparte del Sistema Internacional de Unidades, también tenemos otros sistemas. Y hay un sistema conocido como sistema MKS. ¿Qué significa MKS? Significa MKS. Acá tendríamos metro, acá tendríamos kilogramo y acá tendríamos segundo. MKS. Siempre vamos a utilizar 3 magnitudes fundamentales, que son longitud, masa y tiempo. Longitud, masa y tiempo. Entonces MKS significa metro, kilogramo y segundo. Metro, kilogramo y segundo. Pero también tenemos el sistema CGS. CGS. Y es lo mismo. Longitud, masa y tiempo. Y acá tenemos centímetro. Acá tenemos gramo. Y acá tenemos segundo. Entonces tenemos metro, kilogramo y segundo. Y acá tenemos centímetros, gramos y segundo. Pero también tenemos la unidad de el otro sistema que se conoce como FPS. FPS. Siempre longitud, masa y tiempo. Longitud, masa y tiempo. Esto es en el sistema inglés. Tenemos longitud, tenemos el pie. Luego acá tenemos la libra, que es unidad de masa. Y acá tenemos los segundos. Pie, libra y segundo. Pie, libra y segundo. Estos son los 3 sistemas de unidades, aparte del Sistema Internacional de Unidades. Entonces, estos 3 sistemas manejan 3 unidades, 3 magnitudes fundamentales: longitud, masa y tiempo. Ahora, ¿para qué sirve todo esto?
¿Para qué sirve todo esto? Pues cuando nosotros usamos los factores de conversión, nosotros tenemos, por ejemplo, en la conversión de unidades, nosotros tenemos que, por ejemplo, la longitud, que es la primera, la podemos expresar de diferentes maneras. La podemos expresar como metros, la podemos expresar en pie, en vara, en yarda, en kilómetro, etcétera. Pero también tenemos lo que es la masa. Y la masa la podemos expresar en kilogramo, también la podemos expresar en libra, la podemos expresar en onza, la podemos expresar en gramo, la podemos expresar en tonelada, etcétera. Y en el caso del tiempo, lo podemos expresar como segundo, minutos, horas, días, meses, lustros, décadas, siglos, etcétera. Entonces, podemos ver que tenemos diferentes unidades de medida. Ahora, nosotros podemos, utilizando los factores de conversión, efectuar conversiones de metros a pie. Es decir, un problema dice, un terreno mide 30 metros de largo. ¿A cuánto equivale su medida en pie? Entonces, nosotros podemos hacer la conversión de unidades. O puede ser que diga, una persona, digamos, tiene un objeto que pesa 200 libras. ¿A cuántos kilogramos equivale? Entonces nosotros, con estos valores, con estas unidades, nos damos la idea de cómo podemos convertirlo. Ahora, para efectuar la conversión, nosotros necesitamos utilizar algo que conocemos con el nombre de equivalencias. Estas equivalencias, hay algunas que ya las conocemos, ¿verdad? Como por ejemplo, un metro equivale a 100 centímetros. Un kilómetro equivale a 1000 metros. Un metro equivale a 3.28 pies. Un pie equivale a 30.48 centímetros. Y así, ¿verdad? Tenemos una enorme cantidad de equivalencias. Pero con estas equivalencias nosotros podemos efectuar las conversiones. En el caso de, todas estas son de longitud, pero también tenemos equivalencias de masa. Por ejemplo, un kilogramo es igual a 2.204 libras, ¿verdad? Eso tiene un kilogramo. Pero también un kilogramo tiene 1000 gramos. Una libra equivale a 16 onzas. Y así sucesivamente. Podemos tener más equivalencias para poder resolver más ejercicios. En el caso del tiempo podemos decir una hora es igual a 60 minutos. Una hora equivale a 3600 segundos. Un día equivale a 24 horas. Un mes es igual a 30 días. Normalmente hay algunos meses que tienen 31 días, pero el valor que se utiliza, un mes es igual a 30 días. Pero así también podemos seguir con más factores de conversión, como por ejemplo, un año tiene 365 días,
un lustro equivale a 5 años, una década equivale a 10 años, un siglo tiene 100 años, etc. Entonces, con estas equivalencias, nosotros podemos efectuar ejercicios de conversión de unidades. Por ejemplo, en la guía de la semana 4 aparecen unos ejercicios donde se nos pide que efectuemos algunas conversiones. Y quiero que revisemos algunos ejemplos y verificar que esto es muy fácil, ¿verdad? Transformar. Esto es muy fácil, muy práctico, ¿verdad? En el tutorial anterior creo que les expliqué algo de esto. Y si yo quiero, por ejemplo, convertir, por ejemplo, 50 pies y los quiero convertir a metro, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar 50 pies y acá vamos a colocar un factor de conversión. Algunos utilizan este método acá, que colocan un por, ¿verdad? Es lo mismo, realmente no interfiere absolutamente en nada. El procedimiento es el mismo, los cálculos son los mismos. Yo en este caso pues utilizo este método, ¿verdad? Y podemos escribir acá que un metro equivale a 3.28 pies. Y recuerden que para poder eliminar, una unidad debe de estar arriba y la otra unidad debe de estar abajo. Y la respuesta pues sale de dividir el número que está arriba entre el número que está abajo. En este caso 50 entre 3.28. Ahí nos daría la respuesta y nos daría la respuesta en metros. Y así podemos efectuar las conversiones, ¿verdad? Cuando vamos a eliminar una unidad, recordemos que para poder efectuar la eliminación debe de aparecer la unidad que vamos a eliminar dos veces, una vez en la parte de arriba y una vez en la parte de abajo. Los números que aparecen en la parte de arriba se dividen entre los números que están en la parte de abajo y ahí obtenemos la respuesta. Muy bien. Luego nos aparece en la guía de la semana 4. En la guía de la semana 4 nos aparece lo que es el índice de masa corporal. Índice de masa corporal, conocido como IMC. Índice de masa corporal. Si nosotros queremos calcular el índice de masa corporal, hay una ecuación que es igual a la masa de la persona entre la estatura elevada al cuadrado. Es decir, en fórmula, índice de masa corporal a la masa entre la estatura al cuadrado. La estatura de la persona al cuadrado. Eso debe de ir en metros. Por ejemplo, si una persona tiene los datos de su masa igual, por decir algo, 60 kilogramos, y su estatura es de unos 60 centímetros, ¿cuál es el índice de masa corporal? Para calcular el índice de masa corporal, lo primero que tenemos que hacer es que los centímetros hay que convertirlos a metros, porque en la fórmula no trabaja con centímetros, sino que trabaja en metros. Y ahí en la guía que se les ha enviado a ustedes aparece una tabla de puntos de referencia y le dan los valores en los cuales una persona está en obesidad o está de forma normal.
pero todos esos valores van expresados en unidades de metros acá, de metros, no de centímetros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos es que aplicamos un factor de conversión, ¿verdad? Lo que se le expliqué anteriormente, un metro equivale a 100 centímetros. Eliminamos centímetros, una vez arriba, una vez abajo. Entonces quedaría que esto es igual a ¿qué? A 1.6 metros, ya convertido en metro. Posteriormente de eso, lo que se hace es que se aplica la ecuación y dice índice de masa corporal es igual a la masa de la persona, que en este caso son 60 kilogramos, y eso lo dividimos entre la estatura de la persona en metros, que equivale a 1.6 metros, y eso elevado al cuadrado. Entonces, ¿cómo obtenemos la respuesta? Primero elevamos 1.6 al cuadrado y luego dividimos 60 entre lo que nos ha dado de 1.6 al cuadrado. Lo que nos dé ahí en ese resultado, esa sería la respuesta. Luego, esta respuesta que nos da acá, la comparamos con la tablita que les aparece ahí en la guía a ustedes para ver si la persona está en obesidad o si está de forma normal. Entonces, esto es lo que se conoce como el índice de masa corporal. Repito, 1.6 lo elevamos al cuadrado. Aquí nos va a dar un número. Luego dividimos 60 entre lo que nos dio de elevar 1.6 al cuadrado y ahí nos va a dar la respuesta. Esa respuesta la comparamos, ¿verdad? Para ver si la persona está obesa o si no está obesa. Entonces, esto es prácticamente lo que conlleva pues a la fase 1, semana 4 del programa de séptimo grado. Saludos para todos.